En una tierra olvidada por la esperanza, donde el viento sopla con miedo y las noches se llenan de gritos, dos hombres atormentados vagan desnudos entre las tumbas, poseídos por fuerzas tan oscuras que nadie se atreve a nombrarlas. En Gadara, el infierno ha hecho morada, hasta que una barca toca la orilla. Jesús ha llegado sin aviso, sin ejército, solo con su paz inquebrantable. Al instante, los demonios tiemblan, reconocen su autoridad, ruegan, suplican, pero él no grita, no discute. Con una sola palabra, el caos se arrodilla. En esta historia de batalla espiritual, miedo colectivo y liberación milagrosa, veremos cómo hasta el infierno más profundo no puede resistirse a la presencia del cielo, porque cuando Jesús habla, el mundo se silencia y lo imposible sucede. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero que hagas algo muy especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega la palabra que transforma vidas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque aquí cada historia te recordará que cuando Jesús llega, el miedo huye, la fe renace y los milagros se hacen visibles. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará la manera en que entiendes el poder del cielo sobre las tinieblas. La brisa que llegaba del mar no refrescaba, cortaba. Cada ráfaga traía consigo un murmullo extraño, como si el viento estuviera cargado de lamentos viejos. Gadara, al otro lado del mar de Galilea, no era un lugar cualquiera, era una tierra herida. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo maligno habitaba ahí. Las casas, aunque firmes, se cerraban temprano. Las madres apuraban a sus hijos antes del atardecer, y los ancianos encendían lámparas aunque aún hubiera luz, no por necesidad, sino por miedo. Porque cuando el sol caía detrás de los montes, los gritos comenzaban. No eran gritos humanos, eran desgarradores, como de bestias que hubieran perdido la razón. Venían desde las tumbas, allá en las colinas. Dos hombres, o lo que quedaba de ellos, vagaban desnudos, cubiertos de sangre seca y tierra. Se golpeaban entre sí, aullaban al cielo y en ocasiones hablaban en lenguas que nadie reconocía. Uno se llamaba Micael. Había sido pastor, conocido por su dulzura con los animales y su sonrisa franca. El otro, Esán, fue soldado, fuerte y protector, hasta que una noche nunca volvió del campo. A ambos se los tragó el abismo, y el pueblo, con el tiempo, dejó de buscarlos. La región entera parecía vivir bajo una sombra. Los animales se inquietaban sin razón. Las cosechas crecían torcidas. Y en los ojos del sacerdote, el viejo Ezequías, se leía el peso de un secreto que había durado demasiado. «Dios se ha alejado de nosotros», susurró Lía una noche mientras miraba hacia la colina. «No, hija, no es que él se haya ido, es que nosotros dejamos de llamarlo», respondió Ezequías con voz temblorosa. Pero nadie se atrevía a subir a esas colinas, ni los más valientes, ni los desesperados, porque no eran solo hombres endemoniados, era como si allí el infierno hubiera abierto una grieta. Y entonces, una mañana sin anuncio, el mar se agitó sin tormenta. Una barca cruzó desde la otra orilla. No traía ejército, ni comerciantes, ni médicos, solo un grupo de hombres, y uno en especial. Jesús había puesto rumbo hacia Gadara, y el infierno lo supo primero que todos. El cielo no tenía nubes, pero el aire estaba espeso. El mar, que siempre traía paz al amanecer, se mostraba inquieto. Las gaviotas se alejaron, las ovejas se acurrucaron cerca de las rocas, y los pescadores, desde lejos, miraban esa barca como si trajera algo que sus corazones no podían comprender. Lía fue la primera en verla desde lo alto del cerro. Tenía los ojos entrenados para los detalles. Buscaba señales de lluvia, viento o peligro. Pero lo que vio esa mañana no tenía explicación. «¡Una barca!», gritó. «Viene hacia la orilla, pero no parece de aquí». Corrió hacia el pueblo. El murmullo se propagó como fuego seco. El viejo Ezequías salió tambaleando, apoyado en su bastón. Miró fijamente el horizonte y su rostro se endureció. «Él viene», susurró. «Es él».
Jesús descendió de la barca sin prisa. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno hacía que la tierra pareciera vibrar. Los discípulos lo seguían, confundidos por el lugar que había elegido visitar. Sabían de la fama de Gadara, sabían del peligro, pero ninguno se atrevía a cuestionarlo. Apenas puso el pie en tierra, el viento cambió. Fue como si todo el valle se quedara sin aliento. Las hojas dejaron de moverse, los insectos de cantar. Hasta el agua pareció detenerse. Jesús no dijo nada. Solo miró hacia las colinas, como si ya supiera lo que lo esperaba allí. Como si los gritos de las noches pasadas hubieran llegado a sus oídos mucho antes. Desde la distancia, Miquel y Esán se estremecieron. No sabían por qué, pero sus cuerpos reaccionaron. Algo dentro de ellos gritó, no los demonios, sino lo poco que quedaba de ellos mismos. «Viene», dijo Esán con voz quebrada. «Viene por nosotros». Y por primera vez en años, lloró. El infierno temblaba, el pueblo observaba, y Jesús caminaba hacia la oscuridad con la paz de quien no teme, porque sabe quién es. El Valle de las Tumbas era un lugar donde el tiempo se deshacía. No había pasado ni futuro, solo un presente eterno de dolor y silencio. Allí, entre las rocas y las lápidas antiguas, vivían dos figuras que se confundían con la muerte. No hablaban entre ellos, no se reconocían, no sabían si aún eran humanos o si alguna vez lo fueron. Miquel, antes pastor de ovejas, tenía la mirada perdida. En su mente aún resonaban los cantos de su infancia, el balido de los animales, la risa de su hermana menor, pero ahora esos sonidos estaban sepultados bajo una maraña de voces oscuras que lo obligaban a morderse, a arrancarse el cabello, a gritar en lenguas extrañas. Cada tanto, en medio de sus crisis, se abrazaba a sí mismo y lloraba como un niño. No sabía por qué lloraba, no recordaba lo que había perdido. Solo sentía que su alma estaba rota y que cada grito era un intento de recordarse quién era. Esán, el soldado, era distinto. Había sido fuerte, respetado, valiente, pero la guerra lo dejó vulnerable, y en ese vacío entró algo que no pudo detener. Al principio eran pesadillas, luego sombras, luego voces. Perdió el control, lastimó a quienes amaba, huyó al desierto buscando morir, pero encontró cadenas invisibles que lo ataron a ese valle. Tenía el cuerpo cubierto de heridas abiertas, marcas de látigos y golpes que él mismo se había provocado. Hablaba solo o con nadie. A veces creía estar hablando con su madre, otras con un monstruo dentro de él que lo llamaba por nombres que no eran suyos. Aunque vagaban juntos, no sabían que compartían el mismo dolor. Solo gemían, gritaban, corrían, se azotaban contra las piedras, esperando que algo o alguien acabara con su miseria. Pero muy en lo profundo de sus almas, algo aún latía, una chispa, un susurro olvidado, una pregunta que los demonios no podían borrar. ¿Y si todavía hay alguien que pueda salvarme? Y ese día, cuando Jesús puso el pie en Gadara, la chispa se encendió. Por primera vez en años, ambos sintieron algo distinto a la ira, al miedo o al odio. Sintieron calor, sintieron esperanza. Y el infierno, al darse cuenta de eso, se enfureció. Los pasos de Jesús resonaban sobre la tierra seca como si el suelo mismo lo reconociera. No había temor en su andar, solo propósito, una calma poderosa que desafiaba la tensión que se acumulaba en el aire. Los discípulos lo seguían, en silencio, con el corazón latiendo rápido. Algo invisible se movía a su alrededor. En lo alto de la colina, Miquel y Esán se estremecieron. Sus cuerpos, que antes no obedecían ni siquiera a su voluntad, comenzaron a sacudirse. Cayeron al suelo como si fueran golpeados por una fuerza interior. Los demonios dentro de ellos se agitaban, chillaban, gritaban. Jesús no había dicho una sola palabra y ya los estaba venciendo. «¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo?», rugió una voz que no era humana. Provenía del cuerpo de Esán, pero sus ojos estaban vacíos. «¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo?». Los discípulos se detuvieron, horrorizados. No era la primera vez que veían posesiones, pero esto era diferente. Era más oscuro, más violento. Era como si los espíritus impuros estuvieran defendiendo un territorio que creían suyo. Jesús
los miró desde abajo, con los ojos fijos en ellos, como quien ve a través del cuerpo hasta tocar el alma. «No te acerques», gritó ahora Miquel, su voz entremezclada con otras que salían al mismo tiempo, superponiéndose como un coro infernal. El viento comenzó a girar con fuerza, las ramas se doblaban, los animales huían, las piedras se levantaban del suelo por la vibración. Era como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración. Ezequías, desde el borde del pueblo, cayó de rodillas. Sabía lo que estaba viendo. Había leído sobre ello en los rollos antiguos, pero jamás imaginó presenciarlo. Era un enfrentamiento entre el cielo y el infierno, y se estaba desarrollando justo frente a sus ojos. Jesús dio un paso más. Los demonios gritaron de nuevo, desesperados. «Te lo rogamos, no nos eches al abismo». Era extraño. Ellos, que dominaban a esos hombres con brutalidad, ahora suplicaban, temblaban, se doblegaban, porque aunque llevaban años reinando en esa tierra, frente a Jesús eran nada. Sabían que no podían resistirlo, y aún no había hablado. Todo el infierno esperaba esa palabra, y el cielo también. El aire se tornó denso, casi irrespirable. Un olor fétido como de muerte antigua envolvía el lugar. Las piedras crujían bajo los pies de los poseídos, que ahora se arrastraban, torcidos por fuerzas invisibles, hacia donde estaba Jesús. Sus rostros se deformaban entre el dolor y la furia, como si cada paso fuera una batalla interna entre la carne y el espíritu. Ezán cayó de rodillas primero. Sus manos sangrantes arañaban el suelo. Miquel lo siguió, su cuerpo retorcido por espasmos, su boca entreabierta, dejando escapar un chillido imposible de imitar por cualquier ser humano. Y entonces, como si todas las voces del infierno se hubieran unido en una sola, un grito estremecedor sacudió el valle. «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido a destruirnos». Era un clamor de terror, no de desafío. Los demonios no estaban peleando, estaban rogando. El grito atravesó a los discípulos como un cuchillo. Pedro retrocedió instintivamente. Juan cerró los ojos, apretando los dientes. Tomás murmuró una oración en voz baja, pero Jesús no se inmutó. No hubo reacción en su rostro, solo compasión, no hacia los demonios, sino hacia los hombres atrapados detrás de ellos. Porque mientras el infierno gritaba, los corazones de Micael y Ezán lloraban en silencio, suplicando ser liberados. «Si nos echas fuera, déjanos ir a aquella piara de cerdos», imploró la voz demoníaca, señalando con la mirada a una gran manada que pastaba cerca, al pie del barranco. Era su última maniobra. No querían ser enviados al abismo, no querían enfrentarse al juicio. Preferían poseer animales antes que desaparecer ante la presencia del Santo. Jesús los miró, no con odio, no con venganza, sino con una autoridad tan pura, tan inquebrantable, que hizo que el mismo infierno guardara silencio por un instante, y entonces habló una sola palabra, una orden corta, una sentencia definitiva. El silencio que siguió al grito fue más aterrador que el propio estruendo. Las hojas dejaron de moverse. El viento, que momentos antes rugía como bestia herida, se detuvo por completo. Y entonces Jesús habló. Con una voz firme, serena y sin elevar el tono, pronunció una sola palabra. «Salgan». Eso fue todo. Ni conjuros ni discursos. No hubo espectáculo. No necesitó levantar las manos ni invocar nombres sagrados. Solo esa palabra. Y todo el infierno se quebró. Miquel gritó como si su alma se desgarrara. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Ezán cayó de espaldas, convulsionando, la espuma saliendo de su boca, los ojos en blanco, y de repente el caos. Desde sus cuerpos, como ráfagas negras, algo invisible salió disparado con violencia. La tierra tembló bajo sus pies, las piedras se resquebrajaron, los cerdos, al otro lado de la colina, comenzaron a chillar enloquecidos. Más de 2000 animales se agitaron al unísono,
como si una fuerza invisible los hubiera poseído. Corrían sin control, embistiéndose entre ellos, hasta que finalmente se lanzaron en estampida hacia el acantilado. Uno tras otro caían al abismo, desapareciendo bajo las aguas oscuras del lago. El estruendo fue tal que se escuchó hasta en las casas del pueblo. Los discípulos observaban atónitos. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo respiraban con dificultad, como si sus cuerpos aún no entendieran lo que acababan de presenciar. Jesús permanecía de pie, inmóvil, sus ojos aún fijos en Miquel y Esán, cuyos cuerpos yacían en el suelo, temblorosos, extenuados, libres. Ya no había voces en sus cabezas, ya no había sombras abrazando sus corazones. Solo quedaba el eco de esa palabra y la paz que la siguió. El polvo aún flotaba en el aire. El eco de los cerdos lanzándose al abismo seguía resonando entre las rocas, como una sinfonía trágica que marcaba el final de una era de oscuridad. Pero en medio de ese escenario caótico, algo hermoso comenzaba a nacer. Esán abrió los ojos primero. Su respiración era irregular, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano. Miró sus manos, cubiertas de heridas y tierra seca. No entendía dónde estaba. No entendía cuánto tiempo había pasado, pero sentía algo nuevo, algo olvidado. Silencio. Dentro de su mente por fin había silencio. Miquel se incorporó lentamente. Sus labios temblaban, lágrimas gruesas caían por su rostro sin control. Se llevó las manos al pecho, como si necesitara comprobar que seguía vivo, y lo estaba, más que nunca. Su alma, antes encadenada por el tormento, ahora respiraba. Los dos se miraron y por primera vez se reconocieron, no como bestias, sino como hermanos, como hombres que habían compartido el infierno y ahora descubrían juntos el milagro de la libertad. Los discípulos, aún impactados, no podían apartar los ojos de ellos. Era como ver una resurrección. La transformación era tan profunda, tan inmediata, que nadie pudo negar lo que acababa de suceder. Jesús no dijo nada. Se acercó con calma, se arrodilló junto a ellos, tocó el hombro de Miquel y luego el de Esán, con una ternura que desarmó cualquier resto de temor. «Están libres», dijo simplemente, y con esas palabras algo más se rompió dentro de ellos. Esta vez no eran cadenas invisibles, sino el muro de vergüenza y culpa que los había mantenido aislados aún después de ser liberados. Esán cubrió su rostro con las manos, sollozando como un niño. Micael se aferró al borde del manto de Jesús sin poder hablar. No necesitaban explicaciones, no necesitaban promesas. Lo que habían sentido, lo que habían vivido, era real. El infierno se había marchado y el cielo se había quedado. El murmullo del pueblo era como olas golpeando un acantilado, implacable, inseguro, ansioso. Al alejarse la barca de la orilla, la presencia de Jesús de Nazaret ya se había inscrito en el aire y los habitantes de Gadara se congregaban poco a poco, atraídos por un magnetismo que no sabían nombrar. No habían entrado voluntariamente en la colina de las tumbas. Nunca se habían acercado al abismo que había albergado a sus dos vecinos endemoniados, pero una curiosidad temblorosa los había impulsado a mirar, y lo que vieron los dejó sin aliento. Las figuras de Miquel y Esán eran irreconocibles. Donde antes había caos, bramidos y sombras que se revolvían en cuerpos hechos jirones, ahora había dos hombres sentados junto a Jesús, vestidos, calmados, limpios. Miquel sostenía la mirada hacia adelante con una intensidad temblorosa. Esán tenía el rostro mojado de lágrimas y la respiración profunda que nunca antes había conocido. Su transformación era tan completa que la multitud retrocedía un paso, como si hubiesen visto un prodigio que no podían comprender. Padre Ezequías estaba en medio de la gente. Su bastón reposaba a un lado, olvidado. Los años habían marcado su rostro, pero nunca vio nada igual. ¿Quién es el que libremente hace lo que solo Dios puede?, murmuró en voz baja, tan para sus adentros como para quienes se hallaban cerca. Las voces se alzaban y caían confusas. Nunca habíamos contemplado. ¿Será acaso profeta?
es un signo para nosotros? El miedo y la esperanza se entrelazaban en esos comentarios como dos hilos que no se separan. Las mujeres aprietan a sus hijos junto al pecho. Los hombres se cruzan de brazos, desconcertados, porque algo primitivo dentro de ellos reaccionaba. Lo sobrenatural se había manifestado en su valle y no estaban preparados. Fue una pregunta la que se repitió en sus mentes. ¿Y si aquello que vimos es la señal de un poder más allá de nosotros? Mientras tanto, los discípulos de Jesús observaban el momento con asombro. Algunos respiraban con dificultad, otros cruzaban miradas silenciosas. Sabían que lo que acababa de ocurrir no era una liberación común, no era solo sanar a dos hombres trastornados, era el despliegue de un reino oculto hecho presente. Y los habitantes de Gadara, testigos de ese despliegue, caminaban entre el asombro y el temor. La mujer llamada Lía estaba junto a la muralla que daba al lago. Veía la escena como reflejo de un espejo invertido. Su vida había estado marcada por la rutina, por el trabajo, por callar sus oraciones. De repente había comprendido que algo grande había visitado su pueblo. Sintió que su corazón latía con fuerza extraña. Sintió una lágrima deslizarse sin que lo advirtiera. Porque en ese momento se dio cuenta de que el Dios del cielo había entrado en su lugar de sombras. Un viejo pescador soltó su red, dejó el anzuelo colgado, se frotó los ojos. Su mirada buscaba la agresividad que conocía en esos hombres poseídos, pero no la encontró. Solo vio paz. ¿Dónde quedaron los gritos, los puñetazos, los saltos entre las lápidas? Había habido rencor, violencia y desesperanza, y ahora solo serenidad. Esa imagen lo sacudió. En medio del gentío alguien gritó: ¡Corre, ve, mira! Y los más valientes se acercaron. El sol bajaba lentamente, teñiendo las rocas de oro y alargando las sombras de los curiosos. Los hombres que antes eran bestias ahora conversaban con Jesús. Sus voces eran bajas, casi timoratas, pero hablaban. Era la primera vez que se oían palabras normales en esas almas liberadas. Y el efecto de esas palabras resonó entre la gente. Ahí estaban los testigos vivientes, recuperados, humanos. Pero la alegría que pudo haber brotado se vio envuelta por el miedo. Era como si una chispa de lo divino se hubiera encendido y el pueblo temiera que aquello pudiera exigir algo de ellos. ¿Y si el poder que vimos también quiere mandarme? ¿Y si tengo que cambiar mi vida, dejar lo que hago, enfrentar lo que niego? Ese temor, callado, se colaba en los susurros. Padre Ezequías se irguió, alzó la voz en medio de la multitud. Escuchen bien, dijo. No es un truco, no es una ilusión, es el reino de Dios llegando. Y tal vez por eso nos cuesta aceptarlo, porque exige rendición. Muchos asintieron con la cabeza, pero otros bajaron la mirada. La revelación duele, y la culpa, el remordimiento, el abandono lo hacen más profundo. En ese instante, Jesús habló al pueblo. Su voz se alzó suave pero firme. Los dos están libres para quedarse y nadie los atormentará jamás. Las palabras se propagaron como un bálsamo. Pero a ustedes les digo, permitan que Dios actúe en sus vidas. No teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede destruir el alma. La multitud contuvo el aliento. Era como escuchar por primera vez el verdadero sentido del milagro. No solo la liberación de los hombres, sino la llamada de Dios para cada vida presente. Algunos lloraban, otros bajaban la cabeza, otros miraban al lago, donde los cerdos habían desaparecido y sentían un temblor interior. Cuando la gente regresaba a sus casas, ya no caminaban igual. El aire estaba distinto, la brisa parecía más ligera, el cielo más alto. Gadara no volvería a ser la misma. Y dentro de cada hombre y cada mujer rondaba una pregunta nueva. ¿Y ahora qué? Lía, al regresar al hogar, se sentó en la mesa de madera de su madre. Miró su cuchara, pausó. Sintió que durante años había comido sin pensar, dormido sin soñar. Y esa noche, por primera vez, se habló en su mente. Dios me vio aquí. Y al decirlo, respondió dentro de ella otro susurro. ¿Y yo le veré a él?
La liberación había sucedido, y ahora el reto dejaba de ser externo, el reto era interno. El pueblo contemplaba el milagro, pero también comprendía que si el cielo había irrumpido en ese valle, su propia vida también estaba frente al juicio de esa luz. Gadara respiró un poco más libre, pero con una seriedad nueva. El espanto que habían sentido era el temor reverente ante lo demasiado grande. Y en ese temor comenzaba algo. Quizá, solo quizá, comenzarían a caminar hacia la luz. La calma que había seguido a la tormenta espiritual en el valle de Gadara no duró mucho. Aunque los cuerpos de Micael y Esán estaban libres y sus almas comenzaban a sanar, el corazón del pueblo empezó a inquietarse, pero no por admiración o gratitud. Lo que se esparcía entre los rostros serios de los gadarenos no era esperanza, era temor, era rechazo. A medida que más personas llegaban y veían a los antiguos endemoniados, ahora tranquilos y cuerdos, un pensamiento oscuro comenzó a germinar. ¿A qué costo? Los cerdos, más de 2000 cerdos habían desaparecido, lanzándose por el precipicio como si el mismo infierno los hubiese perseguido. La economía del pueblo, en gran parte sostenida por esa enorme manada, había sido arrasada en un instante. No podían ignorarlo, no querían, porque eso les dolía más que ver a dos hombres recobrar la razón. El primero en alzar la voz fue Orib, dueño de la mayor parte de los animales perdidos. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos desencajados por el enojo. Caminó con paso firme entre la multitud y se detuvo frente a Jesús. «¡Fuiste tú!», exclamó. «Tu poder mató nuestros animales, nos trajiste ruina». Jesús lo miró sin alterarse. Sus ojos eran profundos, tranquilos, como un río que no se turba ni siquiera con las piedras más grandes, pero no respondió. «¿Qué clase de milagro es este que destruye lo que alimenta a nuestros hijos?», gritó otro hombre del fondo. «Se llevó a los demonios, pero nos dejó sin futuro», gritó una mujer. Las voces se fueron multiplicando. De la sorpresa y el temor pasaron al resentimiento, luego a la indignación y finalmente al rechazo. Padre Ezequías intentó hablar. «Este hombre ha traído liberación. Dios ha caminado entre nosotros», pero ya no lo escuchaban. El miedo disfrazado de razón era más fuerte. La mente humana tiene formas sutiles de defenderse del cambio, sobre todo cuando ese cambio exige renunciar a lo que se ama, incluso si eso que se ama es una costumbre rota, una seguridad falsa o una cadena invisible. Jesús permaneció de pie, no se defendió, no justificó su acción, no reprendió a nadie, porque su mensaje no era forzado, su presencia no imponía, solo ofrecía y esperaba respuesta. Entonces alguien se atrevió a decir lo impensable: «Vete». Un murmullo se extendió como un relámpago. Nadie lo contradijo. Al contrario, otros comenzaron a repetirlo. «Sí, por favor, vete de nuestra tierra. No queremos más milagros que nos cuesten tan caro. Llévate tu paz, no es para nosotros». Miquel, al escuchar eso, se levantó como pudo, aún temblando. «No», rogó, «no lo echen. Él me devolvió la vida». Esán cayó de rodillas frente a Jesús. «Maestro, no los escuches. Quédate con nosotros, enséñanos». Pero Jesús, con el corazón lleno de compasión, no respondió con enojo. Solo miró al pueblo uno por uno, como si deseara abrazarlos con la mirada, y luego asintió. Dio media vuelta, comenzó a caminar hacia la barca. Los discípulos no lo comprendían. «¿Nos vamos?», preguntó Pedro incrédulo. Así, sin más, Jesús solo caminaba, porque forzar la fe no era su camino, porque el amor verdadero no se impone, se ofrece, y si no es aceptado, se retira con dignidad. El pueblo observó cómo se alejaba. Algunos sintieron un vacío inmediato, otros se aferraron a su orgullo como escudo contra la culpa, y unos cuantos en silencio comenzaron a llorar, porque sabían que habían rechazado algo eterno y tal vez irrepetible. La barca esperaba, meciéndose suavemente en la orilla como si el mar supiera que su pasajero estaba por volver a cruzarlo. Jesús descendía la ladera sin prisa. No había reproche en su paso, no había derrota en su mirada. Solo esa paz insondable, esa que nace del amor verdadero, incluso cuando no es recibido. Miquel y Esán lo seguían de cerca.
Habían sido liberados no solo de los demonios, sino también de la oscuridad que les había robado la dignidad. Y ahora, al ver que aquel que los salvó se alejaba por petición del pueblo, sentían un nudo en la garganta imposible de desatar. «Maestro», murmuró Esán luchando contra el llanto, «¿por qué te vas? ¿No nos vas a enseñar? ¿No vas a quedarte con nosotros?» Jesús se detuvo, giró lentamente y lo miró. Sus ojos, tan humanos y divinos a la vez, estaban llenos de ternura. Puso su mano sobre el hombro del hombre, ahora libre. «No es mi rechazo el que me aleja», dijo con voz suave. «Es su elección». Miquel cayó de rodillas. «Entonces llévanos contigo. No queremos volver a esa soledad, a esa oscuridad. Déjanos seguirte». Jesús los observó con profundo amor. Los discípulos ya estaban acomodándose en la barca, y algunos también los miraban, reconociendo en ellos un fervor que ni siquiera todos los que estaban a bordo poseían. Jesús se arrodilló frente a ellos. «Escúchenme bien», dijo. «La gente de su pueblo me rechazó, pero no los rechazó a ustedes. Ustedes han recibido algo más poderoso que la enseñanza de mi palabra. Han vivido mi poder, han sido tocados por el reino de Dios, y ahora deben llevar esa verdad a los suyos». Miquel lo miró con miedo. «Pero no sabremos qué decir. Nadie nos va a creer». Jesús sonrió. «No necesitas argumentos. Solo cuenta tu historia. Habla de lo que viviste. Mira a tu alrededor. Tú mismo eres el testimonio». Esán asintió lentamente. Comprendía. La libertad no era solo para ellos, era para compartirla, y su vida, rota y restaurada, era más fuerte que cualquier sermón. Jesús se levantó, les dio un último vistazo. Miquel sintió que ese momento duraría para siempre en su memoria. Padre Ezequías, que se había acercado a la costa, observó la escena a lo lejos. No dijo nada, pero su corazón sabía que algo santo estaba sucediendo. Apretó su bastón contra el pecho y cerró los ojos. Jesús subió a la barca. El viento sopló suave. Las aguas se abrieron a su paso. El cielo, cubierto de nubes grises desde la mañana, ahora dejaba pasar rayos de sol que caían justo sobre el lago. Era como si el cielo mismo despidiera a su hijo con un gesto de consuelo. La barca comenzó a alejarse, y aunque muchos del pueblo observaban desde la distancia, sin acercarse, sin hablar, algo en ellos comenzaba a cambiar. Tal vez no lo sabían aún, tal vez no lo admitirían en voz alta, pero en el fondo sabían que habían dejado ir algo que el mundo no puede ofrecer dos veces. Micael y Esán permanecieron en la orilla mucho después de que la barca desapareciera en el horizonte. No hablaron, solo respiraron, miraron el agua, el cielo, sus propias manos, y entendieron que el milagro no había terminado con la partida de Jesús. Apenas comenzaba. El aire era distinto en Gadara, no por la ausencia de gritos nocturnos o por el silencio que ahora reinaba en la colina de las tumbas, sino por algo más profundo, más invisible, el regreso de la esperanza. Miquel y Esán habían sido devueltos a sí mismos, pero también habían sido devueltos a su pueblo, y ese regreso no fue triunfal, fue humilde, fue difícil. La libertad no borraba el pasado, pero ahora les daba el poder de enfrentarlo con dignidad. El primer día que bajaron al mercado, la gente se apartó. Algunos los miraban con recelo, otros bajaban la cabeza como si no pudieran sostener la mirada. Nadie los insultaba, pero tampoco los abrazaban. Lía, sin embargo, dio un paso al frente. Ella siempre había sido observadora, sensible, había visto el horror en sus rostros en los días de oscuridad. Pero ahora, al verlos de pie, con la mirada clara y los pasos firmes, supo que estaba frente a un milagro. «Bienvenidos de vuelta», dijo con voz suave, extendiendo una hogaza de pan. Esán la miró desconcertado. No estaba acostumbrado a recibir sin miedo. Miquel la aceptó, con lágrimas en los ojos. A veces, el milagro más grande no es el que expulsa demonios, sino el que rompe el aislamiento humano. Con los días, comenzaron a hablar.
En el centro del pueblo, bajo la sombra de un gran olivo, Miquel contaba su historia. No lo hacía con dramatismo ni con orgullo, lo hacía con verdad. Describía las voces, el tormento, la pérdida de su nombre y cómo un día una sola palabra lo liberó. No era magia, decía, no fue fuerza bruta, fue amor, fue alguien que me vio cuando nadie más quiso mirar. Esán compartía también. Hablaba de cómo, en su mente, el infierno lo había convencido de que era irredimible, que no merecía volver. Pero Jesús no lo vio como una causa perdida, lo vio como un hijo, y eso lo cambió todo. La gente escuchaba en silencio, algunos lloraban, otros simplemente se quedaban sentados después del relato, mirando al suelo, procesando lo que acababan de oír, porque aunque al principio los habían rechazado, ahora no podían negar que algo divino había ocurrido entre ellos. Padre Ezequías los apoyó desde el primer día. Esta tierra cargaba una sombra, dijo en uno de sus sermones. Pero el Señor nos envió una luz y nosotros la apartamos. Aún así, Él dejó una llama encendida entre nosotros, estos hombres. Las palabras del anciano comenzaron a abrir puertas. Los niños se acercaban a escuchar a Miquel ya sin miedo. Los hombres del campo empezaban a invitar a Esán a trabajar, dándole herramientas y confianza. La restauración fue lenta, pero fue real. Y en medio de ese proceso, algo más sucedió. La fe despertó en el corazón del pueblo. Uno por uno, las personas comenzaban a contar sus propias heridas. Una mujer que vivía con vergüenza por un hijo perdido, un anciano que cargaba el rencor de una guerra vieja, un joven que quería creer, pero no sabía cómo. Y entonces la pregunta comenzó a repetirse. ¿Tú crees que ese Jesús también podría ayudarme? Miquel no se proclamaba sabio. Esán no se creía predicador. Pero ambos sabían qué responder. No tienes que buscarlo. Él ya te está buscando a ti. La historia de Gadara cambió, no por la presencia momentánea de Jesús, sino por el testimonio constante de dos vidas restauradas. Y lo que el pueblo había temido al principio, el costo del milagro, fue reemplazado por una comprensión más profunda. La libertad no tiene precio y vale todo. Miquel volvió a cuidar ovejas, pero ahora también cuidaba personas. Esán volvió a trabajar con sus manos, pero ahora también construía corazones rotos. Y cada noche, al mirar las colinas, ya no veían tumbas, sino el lugar donde comenzó todo. Las colinas de Gadara, que durante años fueron símbolo de miedo y muerte, ahora eran miradas con una mezcla de respeto y gratitud. Ya no resonaban los gritos de Micael ni los alaridos de Esán. No había piedras manchadas de sangre ni sombras reptando entre las tumbas. Solo quedaban el silencio y el eco de una palabra que lo había cambiado todo, porque una palabra bastó para callar al infierno. El pueblo poco a poco lo entendió. No se trataba solo de una historia impactante o de dos hombres que recuperaron la cordura. Era mucho más. Era un acto de guerra espiritual, una victoria sagrada, una señal clara de que cuando el cielo habla, el infierno no puede responder. Padre Ezequías, al ver la transformación de su gente, comprendió que Dios nunca había abandonado Gadara, solo esperaba que ellos abrieran los ojos y el corazón. En una de sus últimas enseñanzas, sentado bajo el mismo árbol donde Miquel y Esán compartían sus testimonios, dijo con voz pausada: Jesús no vino a construir templos ni a buscar aplausos, vino a rescatar lo perdido, y lo hizo sin preguntar cuánto pecado cargábamos. La gente escuchaba con reverencia, los niños jugaban cerca sin miedo, y los ancianos miraban el lago con una paz que hacía tiempo no conocían. Lía, quien había sido la primera en extender pan a los liberados, ahora se había convertido en un pilar de la comunidad. Su casa se volvió lugar de encuentro para quienes querían orar, escuchar, aprender. Ya no se hablaba de los endemoniados, sino de los rescatados, porque esa era la verdadera identidad que Dios les había devuelto. Un día, al caer la tarde, Miquel se apartó del grupo y subió solo a la colina. Se detuvo frente a una vieja lápida que conocía bien. Era la de su madre. «Perdón por los años en los que no supe quién era», susurró, «pero él me devolvió el nombre y el alma».
Esán lo acompañó después. No dijo nada, solo puso una piedra sobre otra tumba en señal de respeto y se quedó en silencio. Entre ambos no hacían falta palabras. Habían compartido un mismo infierno y una misma salvación. Mientras tanto, lejos de Gadara, en aldeas vecinas, comenzaban a circular historias. ¿Oíste de los hombres que vivían entre las tumbas y ahora predican sobre el amor? ¿Sabías que en Gadara hubo un hombre que con una palabra expulsó legiones? La historia se expandía, no por cartas, no por escribas, sino por testigos. Micael, Esán, Lía, Ezequías y todos los que habían presenciado el cambio eran ahora portadores de luz. Y el infierno guardaba silencio, porque no había argumento que pudiera contra la evidencia viva, porque no había mentira que pudiera borrar el brillo en los ojos de un hombre restaurado, porque no había demonio que pudiera resistir el recuerdo de aquella única palabra que vino del cielo y los desarmó por completo. La historia de Gadara no terminó con la salida de Jesús, apenas comenzaba y se escribió día tras día en los actos sencillos de quienes decidieron no callar lo que vivieron. Cada vez que Micael ayudaba a un joven perdido, cada vez que Esán tendía la mano a un anciano, cada vez que Lía compartía una oración con una madre angustiada, el infierno perdía poder y el cielo se hacía más presente, porque al final no se trataba de cuántos sabían la historia, sino de cuántos la vivían. Y eso fue lo que Gadara aprendió, que cuando Dios entra a un lugar, nada vuelve a ser igual, que la verdadera voz del cielo no necesita ruido, que la verdadera victoria es silenciosa, pero eterna, y que cuando el Hijo de Dios habla, el infierno entero baja la cabeza y se calla. En una tierra olvidada por la esperanza, 2 hombres habían sido dados por perdidos. Nadie oraba ya por ellos, nadie se atrevía a acercarse, el infierno parecía haber ganado, y entonces llegó Jesús, no con ejércitos, no con alardes, con una sola palabra. Y esa palabra, pronunciada con autoridad divina, rompió cadenas que ni el tiempo ni el miedo habían podido quebrar. Esta historia no es solo sobre demonios expulsados o cerdos que caen al abismo. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez hemos sentido que algo dentro de nosotros está roto, que nadie nos ve, que no hay vuelta atrás, pero sí la hay, porque el mismo Jesús que caminó por Gadara camina hoy entre nosotros, en silencio, sin obligar, sin empujar, solo esperando que le permitamos pronunciar una palabra sobre nuestras vidas. Y cuando lo hace, lo imposible sucede. El infierno calla, la culpa se cae, la identidad regresa. Y tú, que creías que ya no tenías remedio, descubres que aún puedes volver a casa restaurado. Esa es la verdadera victoria del cielo. Cuando el amor habla, el infierno no tiene más que decir. Ahora que conoces esta historia poderosa, queremos saber de ti. ¿Qué parte de esta historia fue la que más te conmovió? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión, tu sentir, tu mirada sobre este milagro. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que seguimos compartiendo. Historias que inspiran, sanan y despiertan el alma. Gracias por estar aquí. Tu presencia también transforma.